Buenos días a todos, soy Lucas Gallego, integrante del proyecto de investigación que se trata sobre residuos, del reciclado de residuos agrícolas. Y bueno, ahora vamos a explicar un poco cómo es el tema del armado del cajón para poder hacer un lombricompostaje. En primera instancia, los materiales que vamos a necesitar son, esta que utilizamos ahora es madera de álamo. O pueden utilizar otro tipo de madera, pero que sea una madera resistente igual que esta. Lo que no se recomienda es que se utilice un tipo de madera que es prensada, porque como estos cajones van a estar continuamente con humedad, lo que va a hacer con el tiempo, con ese tipo de madera, es que se va a empezar a descascarar de a poco y va a durar de 1 a 2 meses nada más ese cajón. Y lo que estamos buscando es que una vez que armen el cajón con este tipo de madera o una madera más dura, más resistente, es que le pueda durar varios años, 5, inclusive más años. Lo que siempre se hace, siempre tienen que tener en cuenta es que en el armado siempre tienen que dejar un espacio de 5 centímetros entre cada una de las maderas, tanto en los lados, acá como pueden ver, como también en los frentes. Y muy importante, en el fondo también tiene que haber un espacio de aproximadamente 5 centímetros, de 2 dedos aproximadamente. Esto con la finalidad de que los residuos tengan una buena aireación, que el aire pueda circular por todo el cajón, tanto por los lados, por enfrente, como por debajo. Como pueden ver, esto tiene unos tacos con ladrillo, pueden hacerlo con madera o cualquier cosa resistente, para mantener el cajón separado del suelo, para que el aire pueda circular por acá. Otra cosa importante que les va a permitir el que dejen este espacio de 5 centímetros es que al momento de regarlo, toda esa agua se pueda escurrir hasta el fondo y pueda salir del cajón, que no se quede en la base del mismo, porque si no, eso lo que comienza a generar es una descomposición anaeróbica, es decir, sin oxígeno acá abajo. Y además que eso puede afectar a las lombrices, porque recuerden que las lombrices, como son seres vivos, necesitan respirar. Por lo tanto, por eso es importante la circulación del aire. Como pueden ver, también le hemos puesto 4 esquineros en las 4 puntas. Esto para reforzarlo, para que tenga mayor resistencia. Porque si bien se pueden clavar en estos extremos acá, es importante que también lo pueden hacer con unos esquineros para que sea más resistente, cosa que si lo tienen que mover de un lugar a otro, esto no se desarme. Pasando a lo que es el recubrimiento. Vale, Ana. Vamos a dejarlo que caiga un poco más para allá. Bien, lo que se recomienda utilizar para hacer el cajón es este recubrimiento con una media sombra. Es muy importante que elijan este tipo de media sombra, para que vean que el tipo de media sombra que tienen que elegir es esta media sombra, las que tienen un entramado más abierto, y no medias sombras como este tipo de media sombra que tienen un entramado más cerrado. Esta media sombra, como pueden ver, su entramado es mucho más cerrado. No se recomienda que elijan este tipo de media sombra, porque lo que vamos a buscar con esto es que al momento de regar, como les decía, todo el agua se pueda ir, la mayor cantidad de agua se pueda escurrir y pueda llegar al fondo y salir del cajón, no que quede retenida acá en el fondo. Y además que todavía permita la circulación del aire en todos los residuos, porque tienen que tener en cuenta que los residuos que están acá dentro y en donde van a estar las lombrices, hay menor cantidad de oxígeno dentro de esos residuos que acá en el aire. Por lo tanto, se remarca bastante la importancia del espaciado que queda entre las maderas y de este tipo de media sombra que tiene un entramado un poco más abierto. Y lo que tampoco se recomienda que se utilice es el nylon. Si tienen un nylon, esto tampoco se recomienda, porque
a pesar de que le puedan hacer agujeros al nylon, hacer varios agujeros, no va a ser suficiente para que el agua se pueda escurrir totalmente. Eso no va a ser suficiente. Es más, va a quedar agua retenida aún acá en el nylon y tampoco va a permitir que circule bastante aire. Eso es importante que tengan en cuenta también. Y además, otra cosa es que el nylon, al recibir poca luz, puede levantar temperatura mucho más rápido que con una media sombra. Y eso lo que termina es perjudicando también a las lombrices que no toleran altas temperaturas. Muy importante que también tengan en cuenta el tipo de media sombra que deben utilizar, que es esta que tiene un entramado más abierto, que puede ser de este color o puede ser negro, no importa. La cuestión es que tenga este entramado más abierto. Otra cosa muy importante es esto, es la división. Esta división del cajón también es importante que la realicen con una madera que puede ser separada, puede estar separada de esta forma, o si no una madera entera, no importa. Si usted tiene una madera que sea toda entera y encaja bien acá en la parte del medio, no importa. La cuestión es que esta madera va a cumplir la función de dividir, va a dividir dos partes. De este lado, en donde se van a poner los residuos frescos, ¿no?, con las lombrices, y de este lado va a ser un espacio que va a quedar libre para que al momento de que tengan que cosechar el humus de lombriz que ya tienen listo de este lado, que ya está maduro, puedan levantar un poco esta compuertita y comenzar a colocar residuos frescos de este lado, de tal forma que las lombrices puedan pasar hasta este otro sector en donde tienen nueva comida y así poder cosechar todo este humus de lombriz sin tener que llevarse todas las lombrices en el proceso, ¿no? Eso también es importante a tener en cuenta. Y otra cosa también es que si tienen una media sombra que les sobra tramo, que se note bien, recuerden, acá se ve que está un poco abierto, pero esto va a quedar todo cerrado. Va a quedar todo cerrado acá. Pero es para mostrarles. Si les sobra media sombra, lo que pueden hacer es una tapa. Con este pedazo de media sombra que les sobra, pueden hacer una tapa, le colocan unas maderas acá, en este borde, una madera acá arriba, en esta parte de acá, y de este lado. Lo atan con un poco de alambre y ya le funciona como una tapa para que no para cubrir a las lombrices y tampoco para que no pierdan tanta humedad, y por ahí si tienen animales o también por el tema de los pájaros, que no se los coman. También es importante por ahí si tienen un espacio en donde dejar el cajón y en algún momento del día les da un poco el sol, bueno, la función de la tapa también es cubrir un poco de la luz directa a las lombrices. Ese es un dato a tener en cuenta. Y luego lo que pueden hacer acá en el fondo, como ven que yo la estoy moviendo un poco a la media sombra, eso es porque no está clavada. Lo que pueden hacer es clavar, poner unas grampas acá abajo, poner en los extremos, en los 4 extremos, y acá poner 4 o 5 grampas, para que al momento que ustedes tengan que mover los residuos, moverlos un poco con la pala o con una horquilla, no la enganchen a la media sombra y no se comienza a mover para todos lados. Puede ser con grampa o con un clavo, de todas formas. Lo ponen hasta la mitad, lo doblan un poco para que funcione de agarre y que la media sombra no se mueva ni para un lado ni para otro, ¿no? Así que esas serían las recomendaciones que deben tener en cuenta al momento de realizar el armado de un cajón para lombricompostaje.